Gran lección. Y cuando íbamos a las clases del Parlamento Universitario, el maestro decía: acá dentro del aula magna no hay títulos profesionales de maestros, ni de doctores, ni de magíster. No, acá todos somos compañeros, compañeritas y compañeras. Afuera los títulos profesionales pueden mencionarlo, pero acá adentro somos una familia. Esa era la transmisión de Haya, su sentimiento de Haya. El Haya espiritual, el Haya maestro, el Haya que transmitía en todo, por todo su cuerpo, por una ética, los valores axiológicos que tanto necesita ahora este pueblo. Y cuando veíamos y le preguntábamos: maestro, ¿qué es el APRA? Ay, en la torre nos decía: el APRA es el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. No se olviden, compañeritos, y lo repetía 2 y 3 veces: el APRA es el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. He ahí la gran lección de este maestro. Toda su vida fue un maestro. Y cuando llegaba a inspeccionar algunos locales y le preguntaba al portero, le decía: ¿y tú toda la vida vas a ser portero? No, compañero. ¿Qué has aspirado tú en esta vida? Yo quiero ser médico, quiero ser abogado. Chayo, ven, que era su fiel secretario Jorge Idiáquez Ríos, y le decía: apunta, hay que prepararlo para que postule a la universidad. Eso era Haya de la Torre, el maestro de maestros. Y es por eso que viene a nuestro recuerdo este espíritu colosal, gigante, como dijera Germán Luna. De eso no podemos olvidarnos, y de esas lecciones, cuando había esos hálitos de los comentarios axiológicos de la ética y la moral. ¿Qué decía Haya cuando algún compañerito cometía alguna falta? Decía lo siguiente: del árbol caído no hay que ser leña, del árbol caído no hay que ser leña. Pero cuando le preguntaban errores mayores de algunos compañeros, Haya de la Torre respondía: maldigo con todo el calor de mi convencimiento a quienes hacen de la política y del Estado vil negociado culpable. Ese era el Haya cáustico, el Haya sancionador, que hay que conocerlo y transmitirlo a las nuevas generaciones de apristas, porque eso hemos recogido nosotros, y ahora que tenemos la misión de transmitir por circunstancia de la vida y de habernos preparado como que hubiera querido Haya de la Torre, es que estamos cumpliendo este apostolado del magisterio de la enseñanza en sus diferentes etapas en las universidades. Y en consecuencia, podemos decirle a ustedes que en este conversatorio, y sobre todo en esta infraestructura del Congreso de la República, recordar la memoria de Haya. No nos olvidemos jamás: Haya, antes que político, fue maestro. Transmitía un conocimiento, enseñaba. Y es por eso que cuando él, antes de fundar el APRA, ya había fundado la Universidad Popular González Prada, donde fueron todos esos sindicalistas a prepararse en los pliegos de reclamos, en literatura, en castellano, en la historia universal. Eso era Haya, contento cuando transmitía este tipo de conocimientos a sus discípulos. Y ahí que comenzó a llamar a todos estos compañeros forjadores de esa ideología, de transmitir este tipo de conocimiento. Miren, vamos a cumplir 100 años y seguimos siendo fuertes, a pesar de la diatriba, a pesar del escándalo, a pesar de mancillar a nuestros compañeros líderes. A pesar de eso, el espíritu de Haya es telúrica, porque transmite potencia, fuerza en quien realmente lo ejerce con cariño. Y aquellos que venimos transmitiendo ese mismo sentimiento y pensamiento de Haya de la Torre, no lo dejaremos jamás, no lo abandonaremos jamás. Ya que veo rostros de algunos de mis alumnos del doctorado y de las maestrías y del pregrado, han venido, y de repente, no siendo apristas, pero entusiasmados en la palabra de este conversatorio que tiene esta mesa sacrosanta. Para mí,
porque hay varios años de experiencia el haber convivido con el maestro Víctor Raúl Laya de la Torre. ¿Qué mejor entonces y qué mejor homenaje a estos 38 años? A esa Constitución de 1979, donde habla y dice por primera vez que la sociedad y el Estado tienen como fin supremo a la persona humana. Y en su artículo 2, cuando habla de la persona humana, en ese inciso primero, el derecho a la vida. No hay derechos que no sean fundamentales, que no sea la vida misma de la persona humana. Y cuando vemos y recorría los pueblos del Perú y veía la pobreza del campesino, del trabajador manual, entonces dijo, acá los presupuestos no llegan con oportunidades, entonces hay que hacer. Y encargó a otros grandes compañeros, Javier Pulgar Vidal, que diseñara un cronograma de los que después se llamó los ejes transversales de la descentralización. Y están plasmados precisamente en esa Carta Constitutiva de 1979. Pero por otro lado, el Haya, que siempre defendió a ese trabajador, a todo lo que significara el trabajador manual, plasmado en esa Constitución con brillantez, el derecho a la sindicalización, el trabajo justo, la jornada de las 8 horas, que lo plasmó con mucho entusiasmo y como una justicia al hombre, al filósofo social del siglo XX, al hombre que supo transmitir con su ejemplo las lecciones para futuras generaciones, y a quienes realmente tenemos esa responsabilidad de seguir transmitiendo esa ideología a las futuras generaciones. Considero que Haya, en el último discurso leído que hizo en su vida, siendo presidente de la Asamblea Constituyente, plasma con brillantez el por qué podemos decir que Haya fue el maestro de maestros del siglo XX. ¡Vive el APRA! ¡Viva Víctor Raúl Laya de la Torre! ¡Vive el Perú! Aquel lejano 28 de julio, día de la instalación de la Asamblea Constituyente en este recinto, Haya nos dijo, cuando el pueblo se reúne en Asamblea Constituyente, que es el primer poder del Estado, vuelve el origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad. Nadie puede fijarle fechas, ni temas, ni actitudes, cuando no sean sus propios integrantes, por la expresión democrática del voto. No reconoce poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular. El jefe, en este recinto, en este palacio, durante el año de la construcción de la Carta Magna, tuvo a trabajadores, y uno de ellos es nuestro secretario general, Fidel Vázquez Sánchez, o Manuel Cuadros, y a mí me trajo Carlos Roca a la Constituyente. Esta emoción como trabajadores que la realizamos en el seno del primer poder del Estado, que lo dijo Haya en esa oportunidad, es un honor volver a la temática de la Constitución. Nosotros los trabajadores y ustedes, invitados nuestros a este evento, vamos a seguir en el conversatorio. Después de la elocución de nuestro presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina y de Nico,
ASMAD, vamos a tener la oportunidad de escuchar un experto en la materia constitucional, a un joven, porque es eternamente joven, que lo conocimos batallando, pero sabiendo que fue formado en el criterio de Aya La Torre, dentro de las perspectivas de las políticas sociales y cristianas. Abogado, diputado, senador, constante luchador por la reposición de la Carta Constitutiva de Aya La Torre, la mejor constitución de la República del Perú. Fundador del Foro Democrático, en el Habeas Corpus tuvo en él un especialista que dio en su labor parlamentaria la mejor expresión sintáctica de la ley de Habeas Corpus. Me refiero a Alberto Morea Odría, y vamos a tener la oportunidad de seguir este conversatorio con su temática especialista. Recibamos un aplauso a Alberto Morea Odría. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle al Mochero la gentileza de haberme invitado a participar con ustedes en esta celebración, porque digamos hay 2 días que no se pueden, o 3 días que no se pueden dejar pasar en la vida de quienes conocimos a Aya de la Torre. El 22 de febrero, por cierto, el 12 de julio, que es el día en que promulga la Constitución del Perú, y el 2 de agosto, que es cuando, como Seoane lo decía poéticamente, empieza su viaje hacia las estrellas. Y hace poco hemos estado en esta tercera oportunidad, y estos son días que siempre tenemos que reflexionar en él necesariamente, sobre todo quienes nos formamos a la luz de algo que era mucho más importante para varios de nosotros, para mí en especial, que el pensamiento de Aya. Y por eso le agradezco a Fidel que junto con Germán, con Nico, con Carlitos Roca, que ha sido, y lo voy a decir además por la cercanía que yo tuve con Víctor Raúl, el discípulo más querido de Víctor Raúl. Miren bien lo que les digo. Si alguien representaba al APRA era Carlos Roca. No solo por lo que sabía del APRA y por lo que sigue sabiendo del APRA, sino por el comportamiento ético del que nunca se apartó. Y Aya no se equivocó en eso. Porque Aya era pensamiento, por cierto, pero fue fundamentalmente comportamiento. Yo llegué a Aya de casualidad, como consecuencia de un retiro católico, porque soy un católico practicante, en donde me tocó estar junto con Raúl Arístides, Aya de la Torre, compartiendo ese día de 2 en 2, ponían a los muchachos para que dialogaran sobre los temas religiosos de los cuales íbamos a conversar durante el día. Lo que sucedió en ese retiro fue una cosa muy curiosa. Hablamos solo de política, es decir, hablamos de política. Yo soy sobrino de Manuel Odría y él sobrino de Aya de la Torre. Entonces nos hicimos una promesa mutua. Yo te llevo a conocer a mi tío Manuel y tú me llevas a conocer a tu tío Víctor Raúl. Y así fue como conocí en el año 70 a Víctor Raúl Aya de la Torre, de una manera absolutamente anecdótica.
lamentablemente, yo no cumplí con mi parte de la promesa. No lo llevé a conocer a mi tío Manuel. Y no lo llevé a conocer a mi tío Manuel por una razón, porque ella me cautivó desde el primer día que lo vi. Y yo dije, acá me quedo. Entonces, ¿qué voy a hacer llevándolo a otro sitio a mi amigo Raúl Aristides? Pero me cautivó de Aya no solamente lo que ya sabía que él sabía, su obra. Yo era estudioso, por cierto, en la universidad y había leído algunas cosas, pero fundamentalmente su actitud frente a la vida y su comportamiento que hace una ecuación entre lo que dice y cómo vive. Y cuando terminé de leer, a los pocos días de haberlo conocido, porque me devoré los 2 tomos de Felipe Cosío del Pomar en un libro que todos deberíamos de leer, que se llama Víctor Raúl, justamente, un libro de Felipe Cosío del Pomar. Entonces decidí que ahí tendría que hacer política. Yo había sido cercano a Héctor Cornejo en la Democracia Cristiana, porque naturalmente yo vengo de una familia demócrata y una familia cristiana, y en consecuencia era fácil juntar los 2 términos. Pero Aya era de una integridad personal que trasuntaba precisamente todo aquello que decía. Cuando leí Felipe Cosío de Pomar y vi que un hombre tan importante podía ser tan sencillo como era Aya en el trato diario con nosotros, entonces anclé con él y estuve con él, por cierto, hasta su muerte. Hasta su muerte física, porque para mí nunca ha muerto Víctor Raúl, y ustedes me escuchan a cada rato en cuanto medio de televisión puedo salir. Jamás escucharán una palabra de crítica mía a Víctor Raúl Aya de la Torre, porque fue el que me formó y el que me enseñó a querer a fondo al Perú, como lo he querido en las buenas y en las malas. Es decir, cuando ha habido democracia, cuando he sido diputado, cuando he sido senador, cuando he sido presidente de la Organización de Estados Americanos del Consejo Permanente y cuando he tenido que luchar contra las dictaduras. Primero con él, en la década de los 70, con Carlitos y con todo el grupo de compañeros que teníamos que ir a las conferencias a donde Zimmerman, Víctor Riveros y otros esbirros de Velasco y compañía se la pasaban despotricando de la democracia, porque se habían comprado el discurso, lamentablemente, de Carlos Delgado, de la democracia social de participación plena, de la cual, por supuesto, ya nadie se acuerda, y que, digamos, era el discurso que ellos todos los días repetían. Y entonces el Pato García, Walter Espíritu, en fin, Víctor García Toma, nuestro querido amigo Pepe Barba, Carlitos, yo, íbamos a todas las universidades a pelearnos con ellos, a discutir con ellos, Juanito Ramos, Chachita, en fin, todos los de la época, íbamos a discutir con ellos. Y terminábamos, por cierto, muchas noches en seguridad del Estado, ya lo creo, donde éramos casi huéspedes, digamos, no diría cotidianos, pero regulares, digamos, regulares, ¿no, verdad? Íbamos con bastante frecuencia. Por cierto, eran otras épocas, al día siguiente ya estábamos, ya habíamos salido, era como una suerte de muchachos, no se había malcriado. Además había muchos oficiales que eran apristas y que en consecuencia pues casi que ya quédate ahí tranquilo, no, ya, mañana sales. Era una cosa más o menos así, ¿no, verdad? En esos años. Pero ahí aprendimos a querer muchísimo al Perú. Pero yo les digo una cosa, Aya es de verdad un faro de pensamiento en la historia política latinoamericana, como lo ha señalado Nico y Germán. Es un tipo de pensamiento propio que le da a la historia una interpretación distinta cuando en el mundo solamente había 2 alternativas. Él genera y dice, nosotros tenemos nuestra propia velocidad, nosotros tenemos en nuestro propio país
distintos estadios del crecimiento y tenemos que hacer que se conjuguen para poder hacer del Perú una gran nación. O sea, Haya fue un gran pensador, eso no cabe ninguna duda. Pero Haya fue no solamente un gran organizador, sino fundamentalmente un tipo comprometido con su pensamiento. Y no me canso de decir esto. No me canso de decir eso porque eso es lo que yo rescaté siempre de Víctor Raúl. La consecuencia entre el dicho y el hecho. Hay ese refrán que dice: entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Pues muy bien, ese refrán no se hacía presente en la vida de Haya Latorre. Yo no lo sentí presente. Haya Latorre hablaba de austeridad y no tenía un reloj de $5.000 Rolex. No, no tenía. Haya Latorre hablaba de austeridad y no tenía una mansión, sino que vivía en la casa que le había prestado un pariente. Haya Latorre hablaba de su compromiso con el partido y todos los días estaba presente con nosotros en el partido, conversando del más y del menos, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque era un diálogo, una tertulia cuando llegábamos de esas conferencias, cuando llegábamos de esos debates en donde a veces terminábamos peleados de verdad, digamos, peleados a golpes con los comunistas de la época. Y entonces llegábamos y él medio riéndose: hey, ¿cómo te fue? Y entonces Carlitos lo imita muy bien al jefe, ¿no, Carlitos? Entonces, todos aprendimos a imitar un poquito a Víctor Raúl. Entonces, el tema era que, digamos, eso fue lo que nos hizo entender cómo había que querer al Perú. Yo recuerdo una anécdota en que una compañera nos había invitado, tenía 20 años, 21 años, a su provincia, a discutir, a hacer un discurso por el Día de la Fraternidad. Y yo le dije: ya, magnífico, ¿cómo es el tema? Bueno, te vas en tal línea de ómnibus. Y yo le dije: no, pues, en avión por lo menos. Y ella se fue, estábamos con Pepe y con Víctor García comiendo salchipapas en la cafetería, y se fue apenada. Pasarían 10 minutos y llegó Jorge Idiáquez. Oye, Tito, te llama el jefe. Pepe y Víctor se pusieron saltones, yo también, y dije: uy, ¿qué querrá el jefe? ¿Qué has hecho?, me dijo en el camino. Y entonces dije: no he hecho nada, ¿qué cosa he hecho? Y entonces cuando llegué, el jefe me dijo: ¿así que quieres ir en avión, no? Y dice: sí, le digo: jefe, claro, por lo menos, mire que queda tan lejos, que todo lo otro. En ómnibus te vas a ir. Y entonces, sí, le dijo: yo he conseguido en tal línea de ómnibus, que es una buena línea de ómnibus. Efectivamente era una buena línea de ómnibus. Y le dijo a Jorge, no, le dijo: no, esa no es la peor. Entonces le dijo: la peor, ¿cuál es la peor?, le dijo. Y entonces Jorge le dijo una que era la segunda: no es la peor. Y entonces le preguntó: ¿cuál es la peor? Total, le dijeron cuál era la peor. En esa me hizo ir. Me hizo ir en esa y me hizo alojarme en el peor hotel de ese pueblo. Porque me dijo: así es como se conoce el Perú. Nosotros no queremos líderes de hoteles lujosos, todavía no se hablaba de las 5 estrellas. Todavía nosotros queremos que se aloje, que aprendas a conocer eso. Y con Carlitos hicimos otros viajes también. Me acuerdo uno que hicimos donde el compañero Orozco, ¿te acuerdas, Carlitos? A Chulucanas. Largo viaje también en ómnibus. Ya ahí yo ya ni siquiera protestaba, porque en vez de irme en Siva me iba a tener que ir en el Cóndor. Así que mejor me iba en Siva y tranquilito, y aunque fueran 27 horas de camino. Entonces, eso es la herencia fundamental de un político que ilusiona. ¿Por qué el APRA fue grande? Porque el APRA fue grande porque Haya ilusionó a los peruanos. Porque Haya le dio a los peruanos un norte de pensamiento, pero un camino vital que seguir. Y por eso la gente murió en las revoluciones.
Por eso los compañeros lo seguían fielmente e iban a la cárcel por él. Y por las ideas que él representaba, pero fundamentalmente porque sabían que estaban avaladas por una persona en la cual ellos podían confiar y que en consecuencia no estaban entregando su vida por nada. Y eso es, y les digo con pena, porque yo cada vez que hablo con mis compañeros, con mis ex compañeros, les digo, vengo a hablar con ilusión y con nostalgia, con las dos cosas. Y yo les digo, eso fue lo que nos dejó eventualmente y les dejó a los apristas la posibilidad de vivir con ilusión. Pero no se puede vivir con ilusión cuando los dirigentes políticos que han jurado una lealtad intensa con el pueblo terminan después enriquecidos, sabe lo Dios de qué manera, llenos de propiedades que uno no conoce cuál fue su origen. Entonces, ¿qué ilusión podemos tener en eso? ¿Qué ilusión pueden los jóvenes rescatar de ese pensamiento que un tipo puede ser brillante pensador, pero si no plasma eso en obras, si no plasma eso en ejemplo, no va a convencer a nadie? Porque se puede hablar muy bien, y normalmente quienes hemos conocido de cerca hablamos bien, digamos, algo nos quedó, tan brutos no somos, ¿no es verdad? Y entonces nos comunicamos bien con la gente, pero la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y ese ejemplo es el que tiene que volver al partido de Víctor Raúl para que el partido de Víctor Raúl no sea menos del 5%. Yo quisiera que eso pasara. No estoy aquí para ayudarlos, la vida me llevó porque ustedes no quisieron, porque en el año 80 me dijeron que me fuera. En un pleito tonto en el cual hoy día ustedes deberían de recapacitar y reivindicar la figura de Andrés Townsend. Uno de los más importantes pensadores que, al igual que Ramiro Prealé, porque Ramiro era igual que Andrés, Ramiro nunca, ni Andrés nunca se enriquecieron de la política. ¿Y por qué está Andrés fuera del Olimpo del APRA? Yo soy testigo porque yo he estado con Andrés, ustedes saben. Andrés nunca quiso romper con el APRA, nunca. Pero lo empujaron del APRA. Esa es la verdad. Resuelvan ese problema histórico, porque además es un problema de justicia. Es un problema que ustedes tienen con su propia identidad. Pero precisamente en ese año tan fructífero que es el año de la Constituyente, que es el año de la Constitución, Víctor Raúl me encarga a mí, que era un joven profesor universitario de 20 y tantos años, junto con Luis Felipe Rodríguez Vildósola y con Jorge Lozada Estamburi, de preparar el proyecto de constitución del partido aprista. Y nosotros lo preparamos. Yo tengo el manuscrito todavía en mi estudio. O sea, porque ya no había computadora, antes había que escribir a mano. Muy bien. Y entonces yo fui testigo, por cierto, menos testigo que Carlos, que estuvo en la propia mesa directiva. Yo fui testigo de todo el esfuerzo que se hizo por plasmar en realidad, digamos, en mandato, porque esa es la Constitución, el pensamiento posible que podía establecerse en un documento que tenía que ser plural. Porque lo más importante de la Constitución del 79 fue el pluralismo, la tolerancia, el acuerdo entre gente de distintos pensamientos. Antes los peruanos siempre nos peleábamos. En la Constitución del 79 se comienza ese enhebrar un país juntos, con Bedoya, con los odriguistas, con Cornejo Chávez, de quien yo era un gran admirador y del que hablaba en los parlamentos universitarios, y algunos compañeros me decían, ¿cómo habla de Cornejo? Y cuando venimos a la Constituyente, y Carlito seguramente lo va a recordar, Haya y Cornejo se vuelven inseparablemente
¿cómo les puedo decir?, admiradores uno del otro.